Titanfall, otra infección de nueva belleza. Plants vs Zombies Garden Warfare es una increíble parodia. Ajá. ¿Qué pasa? Llegué. Perdón. Plantas vs Zombies Garden Warfare es una increíble parodia de Call of Duty y Team Fortress 2. ¿Qué pedo? O al menos es lo que dicen todos, yo no juego estos juegos. El punto es que es simplemente bizarro pensar en cómo un concepto tan simple e inocente como esto No, de verdad. haya pasado a convertirse en esto. ¿Verdad? Bueno, quizá hoy en día no sorprende tanto. Y el hecho de que existan shooters de Plantas vs Zombies ya es visto como algo súper normal, especialmente sabiendo que ya hay toda una bendita trilogía de este género. Pero si retrocedemos en el tiempo aproximadamente una década, cuando el estándar seguía siendo el Tower Defense tradicional, pensar en algo como esto parecía algo imposible y algo tan estúpidamente bizarro. Si vas al pasado y le dices a tu yo de 8 años algo como oye, morro, ¿te gustan ese juego? Y si te dijera que en un año eso que estás jugando va a convertirse en un juego de disparos en tercera persona donde puedes mover a las plantas a tu antojo y usarlas como tremendas máquinas de guerra para acabar con todos los zombies con una acción tan frenética que puede llegar a los niveles de violencia de Call of Duty. Quizá pensará que te fumaste algo tan fuerte. Pero todo cambiaría en el año 2013, cuando la cuenta oficial de Plantas vs Zombies subiría este teaser. Sí, un teaser que honestamente no dice nada. ¿Verdad? Pero en tan solo 3 días después, las cosas cambiarían. El 10 de junio de 2013, a través del evento del E3, se daría la conferencia de Electronic Arts, en el que finalmente tuvimos el primer vistazo a esto. Se dio a conocer no solo el primer tráiler oficial de Plantas vs Zombies Garden Warfare, sino también una pizca de su gameplay. Una pizca pequeña, pero suficiente para que a todos los fans de aquel momento les volara la cabeza. Cerrando con quizá la escena más hypeante de todo el jodido tráiler. Que por desgracia no terminaría siendo más que un simple bait. Y si bien hoy en día la saga de Garden Warfare es considerada una joya de culto, lo cierto es que para el momento en que se anunció por primera vez, tuvo opiniones muy divididas. Los que estaban muy emocionados por ver que efectivamente Plantas vs Zombies iba a convertirse en un shooter. Otros a los que les parecía una idea muy estúpida y hasta se creían que era una broma del April Fools. April Fools en pleno jodido junio. Y también, como no, los que se estaban quejando de que el juego será exclusivo para las consolas de Xbox en sus primeros meses. Y como fan de Xbox, lo entiendo. Yo creo que muchos ya conocemos la desastrosa presentación que tuvo la consola de Microsoft durante ese año. Bueno, juego con excelente internet para que jale. Si no tienes internet en tu casa, pues me vale madres. Confórmate con la 360 hoy a Chile, mejor cómprate la Play 4. Ya sé qué chingados hago en una conferencia de juegos enseñando una máquina para ver la tele. Jeje, qué genio soy. Pero bueno, volviendo al tema, pese a las opiniones tan divididas que tuvo en un inicio, el juego tuvo una recepción bastante aceptable tras su lanzamiento, destacando mayormente la bizarra pero muy bien lograda transición del enfoque estratégico a la acción pura, movible y frenética, y un claro ejemplo a seguir de cómo separar una franquicia de su fórmula original a una completamente diferente y que salga bien. Lástima que dicho ejemplo fue decayendo con futuros lanzamientos. ¿Verdad? Pero en fin, después de muchísimos años y tanta gente pidiéndolo, ha llegado la hora de abrir esta nueva trilogía de videos analizando y dando mi opinión de cada uno de los shooters de Plantas vs Zombies, empezando como no por el que lo inició todo. Así que ponte cómodo y prepara tu bocanota, que hoy hablaremos de Plantas vs Zombies Garden Warfare. Ya vos de Jason como que se escucha raro, ¿no? Hey, ¿te acuerdas que hace 7 años dije esto? ¿Jugaré Plantas vs Zombies Garden Warfare? Sinceramente no, como que su jugabilidad no es de mi agrado. Prefiero el estilo clásico. Bueno, mentí.
¿Qué? En realidad eso fue un no tengo dónde jugar el Garden Warfare, güey. Disfrazado de un no me gusta la jugabilidad del Garden Warfare, güey. Porque para ese momento solo tenía una Xbox clásica y una PC del gobierno que no podía ni correr Minecraft. Exacto. Y para ese entonces no podía conseguirme una consola más moderna porque era un pobretón de mierda. Y no fue hasta 2020 que logré conseguirme una Xbox One. Y casualmente, gracias a la cuarentena, es que recién tuve mi primer acercamiento a esta saga. Aunque específicamente brincándome al Garden Warfare 2, porque para ese momento tenía entendido que el 1 era exclusivamente multijugador en línea. Un género que para ese momento no me gustaba, por lo que me fui directamente a la secuela, al ser un poco más amigable y accesible para quienes preferíamos jugar en single player. Y esto es lo que quizás nos lleva a una de las principales quejas de la primera entrega de Garden Warfare, la ausencia de un modo campaña. ¿Verdad? Pues como mucho, la única Bueno, yo forma no de lo poder jugué. disfrutar este juego en solitario es a través de las operaciones de jardín. El modo principal donde tienes que defender tu jardín, evitando que los zombies se acerquen a desmadrártelo. Pero el problema es que eventualmente se te podía volver algo repetitivo, especialmente si no te gustan los juegos online, y porque los demás modos de juego son exclusivamente para experimentar en el multijugador. Para más remate, operaciones de jardín solo era jugable con las plantas. Si te querías pasar al bando de los zombies, pues te jodiste porque solo puedes jugar con ellos en el online. Problemas que, afortunadamente, serían resueltos en el Garden Warfare 2 con la implementación de operaciones de cementerio y un mini mundo abierto acompañado de una pequeña campaña. El punto es que el primer Garden Warfare tuvo un desarrollo no necesariamente exclusivo, pero sí mayormente pensado en el multijugador, porque incluso operaciones de jardín puede resultar muy frustrante si lo juegas tú solo sin otros jugadores que te estén ayudando. Y realmente hay una jugabilidad y ciertos mapas tan maravillosos que la falta de un modo historia en este juego se siente como un agujero gigante. Pero bueno, yo se lo dejo pasar porque comprendo que la intención de este juego era experimentar con un género diferente sin darle demasiada profundidad. Y a pesar de ello, sigue siendo un juego muy disfrutable con lo que ya ofrece por sí solo. Para empezar, hablemos un poco de su gameplay. Y es que para hacer un juego de disparos con una clasificación apta para todos los públicos de a partir de entre los 7 a 10 años, Planta de los Garden Warfare presenta una acción tan frenética y emocionante, y hasta de cierto modo burlándose ingeniosamente de los padres de familia exigiendo shooters que sean aptos para sus hijos. Porque no es como que a un niño de kinder le pongas el control y el juego le diga: mira niño, viene un zombie a lo lejos, apunta y dispárale para acabarlo rapidito. Perfecto, ahora te va a salir un zombie con 1% más de salud. En efecto, no cambia nada. Sigue así y cuando derrotes 5 zombies, te enseñaremos a hacer un lindo pastel de chorizo. No me pagan lo suficiente. Oye, espera, ¿por qué me estás apuntando a mí? Otro momento de cliente, no disparo. Acá el juego no se anda con mamadas, y seas chico o grande, te estará esperando para destrozarte donde más te duela. Aún me acuerdo de cómo fue mi primer acercamiento a las operaciones de jardín de Garden Warfare 1. Estaba tan confiado conmigo mismo al punto de creer que sería un juego tan pan comido que hasta lo empecé con una dificultad un tanto demandante. Y a que no adivinas qué. Sep, me reventaron el ano como una piñata. ¿Qué? ¿Y qué? Y lo peor es que cuando estaba literalmente unos segundos de conseguir mi primera victoria, básicamente fue como si el propio juego me dijera: debes aprender a gatear, y luego aprendes a caminar, y después aprendes a correr, pero antes de aprender a caminar, debes aprender a gatear. ¡Quiero que gatees! Así que tras tremendo golpe de realidad, bajé la dificultad a la más mínima en mis próximas partidas. Por ahora. Y una de las cosas más importantes que debí aprender a utilizar, especialmente siendo un completo novato para ese momento, era cultivar plantas en las macetas que tenías alrededor del campo de batalla, las cuales te tiran un enorme paro, especialmente si juegas en solitario. Vamos, que el evitar usar las macetas era casi el equivalente a, no sé, jugar el Plantas vs Zombies clásico sin plantar nada y solo valerte el mazor cañón. Y debo admitir que en un inicio medio que esto de las macetas sí me abrumaba, porque no es simple cuestión de colocarlo y
idiota las plantas que te plazcas sin más, ya que estas no son ilimitadas y debes pensar el momento oportuno para utilizar la más adecuada. Pero bajo mi experiencia, créeme que conforme más vayas jugando, esto paulatinamente dejará de ser un problema, ya que a medida que vayas aprendiendo a jugar, te vuelves menos dependiente de las macetas y podrás acumular más semillas adquiriéndolas en la tienda de pegatinas. Por tanto, y como pequeño consejo de mi parte, si es que estás empezando de cero en el Garden Warfare, es que si estás jugando operaciones de jardín en una partida pública donde hay jugadores con un rango mucho mayor que el tuyo, dejes que ellos se encarguen mayormente de utilizar las macetas. Tampoco digo que de forma ignorante les dejes a ellos todo el trabajo. Está bien aportar con tu granito de arena de vez en cuando, pero vale más que le dejes en gran medida ese trabajo a un jugador que ya ha de tener su inventario de semillas hasta el culo de lleno, que a un jugador recién ingresado que apenas se puede sostener con migajas. Y digo ignorante, entre muchas comillas, porque al menos bajo mi experiencia me ha tocado estar con muchos jugadores que se aferran a querer ser los únicos en utilizar las macetas sin darte la oportunidad de que tú cultives algo. Que claro, puede sentirse medio zarro, pero hey, no vas a tener que estar gastando semillas de tu propio inventario, así que aprovecha el bug. ¿Verdad? Y una cosa que se agradece enormemente es que cuando te conectas por primera vez, el juego tiene la amabilidad de regalarte una pequeña selección de plantas mejoradas para que puedas pasar un buen tiempo aprendiendo a jugar con todas las plantas que tengas a tu disposición. Por tanto, yo te recomiendo encarecidamente que en tus primeros días jugando a Garden Warfare priorices más la compra de semillas mediante los sobres de refuerzos y dejar para más adelante los sobres de pegatinas más caros, donde ahora sí ya puedas permitirte desbloquear más personajes. En mi caso, me sacó de onda cuando me di cuenta que hasta Plantas vs Zombies Garden Warfare tuvo una colaboración con Cheetos para sacar unas skins de la planta carnívora y el zombie científico basados en el mítico personaje de Chester. ¿Se acuerdan de esa bonita época donde las papitas y las chuches venían con personajes animados? Pero bueno, volviendo a las operaciones de jardín, tras pasar bastantes días aprendiendo a jugar en solitario, finalmente me armé de valor para pasar a jugar en las partidas públicas. Y sinceramente, la experiencia es muchísimo más dinámica y disfrutable. Bueno, exceptuando el hecho de que a veces te vas a ir comiendo unos lagazos asquerosos. ¡Mi huevo! Y sin duda alguna, mis partidas favoritas son en las que cada jugador ocupa un tipo de planta diferente. Simplemente la experiencia más Garden Warfare. Pues aquí te das cuenta del verdadero valor que desenvuelve cada personaje. El lanzaguisantes como el más equilibrado y frenético, la planta carnívora para combate cuerpo a cuerpo, girasol como médico y soporte del equipo, y el cactus perfecto para atacar a distancia. Y ya ni hablar de las variantes que tiene cada uno de estos personajes, que no se tratan de simplemente skins, sino que cada una cuenta con su propia mejora significativa para que puedas explotarla al máximo. Eso sí, ten mucho cuidado con este par de cabrones que están más rotos que los servidores de Steam cuando salió Silksong. ¿Qué pedo? Aún se está recuperando. ¿Qué? Una de mis partes favoritas jugando operaciones en línea es cuando cae la ruleta del Dr. Zombos y todos los jugadores coordinamos en reaccionar con gestos de nuestros personajes dependiendo de lo que nos salga, ya sea puro jefe y zombie, o que nos toque un chingo de plata. ¡Mucho dinero! ¿Ruleta del Dr. Zombos? ¿De qué carajos nos estás hablando? Lo siento, ya saben que me gusta divagar en los pequeños detalles. Básicamente, en operaciones de jardín debes aguantar 10 tipos de asaltos distintos, ya sea de zombies comunes, una mezcla de los zombies más avanzados, estos enanos hijos de perra que les tengo un odio inmenso, etcétera. Y entre estas 10 rondas de enfrentamientos, 2 de estas tienen una ruleta que definirá lo que se vendrá en el próximo asalto, con el 90% de probabilidad de que debas enfrentarte a un jefe zombie. ¿El zombón del tráiler? Algo mucho más cutre. Los jefes a los que te puedes enfrentar son el Zombinstein, el zombie vampiro, el zombie disco y... ¡esta cosa! No, en serio, ¿qué carajo le inyectaron al Yeti? Porque si en el Plantas vs Zombies clásico no era más que un easter egg que podrías eliminar fácilmente, acá es un jodido dolor de lima si como te acercas 1 centímetro a él, te va a meter la detonada de tu vida. Muchas son intentando atacar de lejos porque va tan rápido como se vería de Google Maps y se pusiera a correr en modo... por favor, nerfeen a este cabrón.
En sí a lo que quiero llegar, y espero no me ponen por esto, pero es que las oleadas de los jefes me parecen muy frustrantes y no en un buen sentido. La única razón por la que se les considera jefes es porque son unas jodidas esponjas de balas con las que te debes quedar disparando como por 1 o 2 minutos enteros, mientras tienes por encima el resto de los zombies que están yendo hacia ti o hacia... Chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Chao. Haré la segunda parte de lo mismo.